Hola, ¿cómo están? La clase de hoy tenemos como tema central las imágenes, imágenes de distinto tipo que vamos a incorporar en las publicaciones junto con el texto como parte del contenido. Los tipos de imágenes, vamos a ver en esta clase, vamos a trabajar con diferentes tipos de imágenes, viendo también sus características y en qué casos convendrá usar diferentes alternativas y algunas características técnicas que vamos a tener que usar para optimizar esas imágenes e incorporarlas a las publicaciones. Vamos a trabajar con cualquier tipo de imagen, ¿sí? Una imagen que es una representación, una imagen tomando la imagen como una representación de un objeto o de no sé, de un paisaje, de una persona, como una representación y cómo el medio digital, como a través de una fotografía o de cualquier forma de digitalizar ese objeto, vamos a poder manejarlo a través de una computadora, ¿no? Como es todo el proceso de armado de publicaciones es digital, las imágenes también las vamos a manejar en un principio de forma digital, vamos a digitalizar para poder utilizarlas dentro de la computadora y dentro para poder colocarlas después dentro de las publicaciones. Digo que al principio vamos a usarlas así porque al final, digamos, en las publicaciones impresas, el final del proceso las volvemos a imprimir o se vuelven al papel, ¿no? Dejan de ser digitales. Entonces, por ese motivo es que vamos a tener que adecuarlas o optimizarlas para ese último paso o para ese último proceso, que es llevarlas al papel. Entonces, en ese caso vamos a tener que optimizarlas de una manera bastante distinta o distinta a lo que son las ilustraciones o las imágenes que son para publicaciones digitales. Entonces vamos a tener siempre en cuenta estas dos opciones porque es muy distinto el tratamiento que va a tener una imagen para uno o para otro. Vamos a trabajar, vamos a dividir, hacer esta gran división como dos tipos de imágenes principales. Por un lado vamos a trabajar con las imágenes o los gráficos vectoriales. Las imágenes vectoriales yo se los había nombrado en la clase de tipografía porque justamente las tipografías se guardan con este formato. Las imágenes vectoriales son ilustraciones, principalmente las vamos a ver de esta manera en general, que están compuestas por entidades geométricas. Estas entidades geométricas se definen matemáticamente y tienen algunos parámetros, por ejemplo, coordenada inicial, coordenada final, grosor, color de fondo. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Una ilustración. En general las vamos a ver de esta manera, son ilustraciones. Tienen, ¿no? un borde, que tienen un color, un relleno, en este caso es un degradado, pero bueno, sería lo mismo. Y básicamente lo más importante de este tipo de imágenes es que no está atado o ligado a una resolución. Entonces, yo puedo ampliarlo, fíjense que acá está ampliada una parte de esta ilustración, se puede ampliar indefinidamente y no va a perder resolución, no va a tener esto del pixelado que se ve con las fotografías, por ejemplo, lo habrán notado en algún caso, cuando se acerca mucho, una imagen vectorial, lo único que hace cuando yo la amplío o la reduzco, lo que va a hacer es recalcular todos esos vectores, que son cálculos matemáticos. Entonces, la voy a poder ampliar indefinidamente y no va a perder resolución, no va a perder calidad. Entonces, las imágenes vectoriales se utilizan mucho no sé, en cartelería o en distintos, digamos, tienen esta ventaja de que yo lo puedo ampliar, hacer un cartel enorme, un póster, y no va a perder resolución, no va a perder calidad, se va a ver perfectamente. Fíjense qué pasa eso con la tipografía. La tipografía está guardado, las tipografías son guardadas como archivos vectoriales.
los archivos, como vimos, en los que se guardan, son vectoriales. Entonces, la tipografía la tenemos a los diferentes tamaños y fíjense que nunca se van a ver pixeladas. Yo me puedo acercar en la computadora, en el monitor, o bien imprimirlas a cualquier tamaño y el borde, un círculo, por ejemplo, o cualquier borde, lo voy a ver siempre perfecto. No voy a ver los puntos de las imágenes, mapas de bits que vamos a ver a continuación. Esa es la primera característica esa es la característica más importante de lo que son las imágenes vectoriales, ¿sí? Que no está atada a una resolución, entonces yo lo voy a poder usar en cualquier tamaño. El otro punto es que son bastante livianas, porque no guarda la información de cada trazo, de cada punto de la imagen, sino que guarda la información en general de forma matemática, con los vectores. Entonces, la información es el punto de inicio, cuál es el punto final, cuál es la curvatura de una línea. Entonces, esa información es mucho menor que guardar punto por punto, como en el caso que vamos a ver a continuación. Entonces, son imágenes bastante livianas. La desventaja es que en general se usan para gráficos, para logotipos, para tipografía, para ilustraciones, pero es muy difícil una fotografía guardarla como imagen vectorial. Es casi imposible porque ahí sí necesito todo el detalle de punto a punto, como, bueno, los diferentes grisados, las sombras, bueno, esa cuestión más realista es muy difícil guardarla como una ilustración o como una imagen compuesta por estos trazados geométricos. El otro gran grupo de imágenes son las imágenes de tipo mapa de bits. Los mapas de bits están compuestos por una rejilla de puntos, ¿sí? Es como si dividiéramos una imagen, que siempre las vamos a guardar de forma rectangular, la dividiéramos en puntos o en una grilla de celdas, que en realidad estos puntos son rectangulares porque es una división. Estas imágenes son como se guardan las fotografías, ¿no? Donde se toma esa imagen real o un escaneado y se va a reproducir o se va a digitalizar eso que se está viendo se va a transformar en esta grilla de puntos, donde cada punto va a guardar información del color, del tono, bueno, si es más gris, más oscuro, más claro, ¿sí? Cada punto va a tener su información de color. El píxel es la unidad mínima, ¿sí? El píxel, después vamos a ver cómo se maneja, pero el píxel es la unidad mínima. Entonces, de acuerdo a cuántos píxeles tengo una imagen, si yo me acerco voy a ver esos puntos, pero si yo me alejo voy a ver una imagen más o menos realista, bastante realista. Una fotografía está compuesta por un mapa de bits, esta grilla de píxeles. Entonces, esa es la manera de conformar una fotografía, por ejemplo, con distintos puntos. La característica o la desventaja principal de estas, acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo, ¿no? De lejos, yo esta imagen la veo perfectamente, ¿no? Como una fotografía, no se ven los puntos a cierta distancia, pero si yo me acerco, acá sí ya voy a estar viendo el reticulado o la grilla esta de puntos, ¿sí? Cada punto, ¿ven? Que se van haciendo como si fuera un degradado, entonces eso me va a dar esta idea de una fotografía, de imagen realista, ¿no? Con sus diferentes tonos de verde en este caso, o de blancos. ¿Cuál es la desventaja acá? Bueno, justamente la estamos viendo, que si yo quiero imprimir esa imagen, que la estoy viendo bien en pantalla, y la quiero imprimir grande, bueno, seguramente voy a perder y se va a imprimir así, ¿no? Con puntos, voy a empezar a ver esos puntos. Entonces podemos decir que las imágenes de mapa de bits sí están atadas a una resolución más grande, o sea, va a haber un tamaño, ahora lo vamos a ver, va a haber un tamaño máximo en que yo la voy a poder usar para la impresión, por ejemplo, o para ver en pantalla.
que si bien tienen resoluciones diferentes, va a tener siempre un máximo. Yo no voy a poder acercarme acá y mostrar en pantalla, como lo estoy haciendo ahora, un pedacito de esa flor, porque se va a ver así, se va a ver todo pixelado. Ese es el gran problema que tienen las imágenes de mapa de bits. Digamos, los bits, cuando yo agrando una imagen, o los píxeles, mejor dicho, los píxeles se van... el píxel es la unidad, no se va a duplicar o no se va a generar otro píxel. Se puede llegar a hacer con Photoshop, por ejemplo, se puede agregar más píxeles a una imagen. El tema es que cómo los va a agregar. ¿Los va a duplicar? ¿Lo va a hacer como quiera o como más o menos le salga al programa? Pero esos píxeles que no existen de la imagen original no los vamos a obtener por un método de tratamiento de imágenes. ¿Sí? A ver, ahora después lo vamos a ver más claramente, pero digamos, los píxeles originales son los que están y no los vamos a poder obtener o duplicar en ningún momento o con ningún método. Técnicamente se puede llegar a hacer, pero no quiere decir que los resultados sean correctos, porque se va a duplicar de una forma más o menos aleatoria. ¿Sí? No quiere decir que la imagen siga quedando realista o siga quedando bien. Esa es la diferencia. Digo esto porque muchas veces se trata de hacer esto, o se trata de agrandar un poquito la resolución y no se logran buenos resultados al final. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? Saber que los píxeles originales de una imagen son con los que vamos a contar en todo momento. Entonces, ir trabajando con eso y viendo hasta dónde podemos agrandar una imagen sin que pierda resolución. Ahora después vamos a trabajar bien con esto. Bien, entonces, esta sería la conformación, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de imágenes bastante diferentes, uno formado por líneas o por elementos gráficos por vectores y otro tipo de imagen conformada, como la que estamos viendo ahora, conformada por una rejilla de píxeles o de puntos. Es bien distinta su conformación, por eso en una no vamos a tener ningún problema en agrandarla o en usarla al tamaño que querramos o que el proyecto lo requiera, y en otras sí vamos a tener que estar con cuidado trabajando con la resolución, viendo cuál es el tamaño máximo que esa imagen se puede usar. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver igual para que les quede bien claro. Bueno, entonces acá hablamos, ¿no? El píxel es cada uno de esos pequeños cuadraditos, ¿no? Que cuando nosotros nos alejamos se va a ver como un tono continuo. Ese no es lo mismo, pero es similar a la impresión que hablamos la clase pasada, ¿no? También se imprime por puntos y después cuando nosotros lo vemos a cierta distancia, o a la distancia de lectura, o a la distancia de pantalla, de pantalla o de una pantalla de cualquier tamaño, eso se va a ver como un tono continuo. Bueno, y las características de estas imágenes. Por un lado tenemos, según los archivos en los que se guarde, tenemos la profundidad, ¿sí? La profundidad de color. Ustedes van a ver que muchas veces se habla de distintos tipos de archivos que guardan cierta profundidad de color, ¿no? Un archivo GIF va a guardar una baja profundidad de color y un archivo TIFF va a guardar la más alta, tal vez. Después tenemos, vamos a ir viendo cada uno de estos. Después tenemos la resolución, que es algo muy importante, después lo vamos a desarrollar. La otra opción es el valor tonal, ¿sí? Son todas características de las imágenes, de las fotografías principalmente, ¿no? De las imágenes de mapa de bits. Y por otro lado el rango dinámico, ¿sí? Vamos a empezar con la profundidad del color. La profundidad de color va a definir cuántos colores puede tener cada píxel, ¿sí? Si yo tengo esto tiene que ver con cómo se guardan los archivos. Los archivos son, hablamos de mapa de bit, un bit puede tener dos opciones, ¿no? Un bit guarda un dato, 1 o 0,
¿sí? Esa es la forma de guardar en los archivos, en informática en general. Entonces, un bit va a tener dos colores. ¿Cuáles son esos colores? El negro o blanco. El blanco sería la ausencia, el cero, la ausencia de color. Y el 1 se suele guardar como negro, ¿sí? Si hablamos de una profundidad de un bit. Esto, al aumentar esta cantidad de bits, aumentan por supuesto los colores. Esto es exponencial. 4 bits me va a dar 16 colores, ¿no? Esto exponencial. Esto se va creciendo, va creciendo de esta manera. Entonces 8 bits me va a dar 256 colores, que sería, por ejemplo, los archivos GIF van a guardar hasta 256 colores. 16 bits ya me va a dar 65.536 colores, hasta llegar a los 24 bits, que como vimos la clase pasada, es la cantidad máxima de colores del sistema RGB. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que cada uno de los 3 colores del RGB tiene un máximo de 256 posiciones. Esto multiplicado por, digamos, combinado, las combinaciones de esos tres colores me va a dar más de 16 millones de colores. Este es el número, 16.777.256. Los archivos nos permiten guardar, algunos archivos, como el caso de TIFF, nos va a permitir también guardar 32 bits de profundidad de color. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para un canal alfa de transparencia. Nos va a permitir guardar el PNG o el TIFF, nos va a permitir guardar también un canal de transparencias. Entonces, esa información, el canal alfa, también nos va a permitir guardar más colores, porque en realidad guardo también esos mismos colores con cierta transparencia. Entonces se llega a una cantidad mucho mayor de tonos, en realidad no es de colores, de tonos. Fíjense acá la cantidad de 8 bits, que sería lo que guarda un archivo de 8 bits, y el de 16 bits ya va sumando más, ya va sumando más colores. Esa sería la profundidad de color. Nos sirve porque también, si nosotros elegimos guardar en un archivo que tiene poca profundidad de color, una fotografía guardada en un archivo de 8 bits, como puede ser el GIF, bueno, obviamente no se va a ver realista, se va a ver más como una ilustración, porque la cantidad de colores es muy limitada. Entonces, eso es lo que tenemos también que ver en cuanto a las imágenes y al guardado de esas imágenes. Acá tenemos algunas opciones, ¿sí? Fíjense, una fotografía con 8 bits se pierde mucho de profundidad, ¿no? Porque son muy pocos los colores que se muestran. Acá tal vez en pantalla no se ve tan bien, pero fíjense la misma fotografía, cómo se perdieron, por ejemplo, este color, cómo se van perdiendo los tonos, ¿sí? Fíjense, acá está con 256 colores y acá con menos colores, con 16 colores, con 4 bits. ¿Sí? Se van perdiendo muchos tonos. A medida que bajamos la profundidad del color, es eso lo que va pasando. Un bit sería puntos blancos y negros. Acá lo que se logra con esos puntos es, digamos, al separarlos se logra cierto grisado, pero en realidad esta imagen no tiene grises, tiene puntos blancos y puntos negros, que logrando con cierta separación se ve como un grisado, pero en realidad fíjense que son puntos. Y acá ya tenemos 8 bits que tenemos más cantidad de grisados en este caso. Bueno, pasamos entonces a la resolución. El píxel, que es esa unidad de medida, no tiene una medida justamente. En el píxel no les puedo decir, un píxel equivale a, no sé, X centímetros o X... ¿Por qué no? Porque estamos trabajando para monitores, estamos trabajando en realidad de forma digital. Entonces, esos píxeles, en realidad la resolución de una imagen va a estar dada por la relación entre la cantidad de píxeles y, digamos, el tamaño de esa imagen. Por ejemplo,
Nosotros vamos a hablar de resolución como, a ver, vamos a empezar de vuelta. Una imagen va a tener cierta cantidad de píxeles. Por ejemplo, yo voy a tener una imagen de 600 píxeles de ancho, o una imagen de 1200 o de 5000 píxeles, ¿no? Depende de cómo la haya digitalizado o cómo la haya guardado. Entonces, esa cantidad de píxeles, por supuesto, me va a dar una calidad diferente si tiene 600 o 1200, ¿sí? Entonces, nosotros, como vamos a necesitar cierta resolución, sobre todo para las imágenes que ponemos en las publicaciones, nosotros vamos a necesitar que haya cierta cantidad de esos píxeles por pulgada. Esa es la forma de medir la resolución. Sería lo mismo de medir, decir, necesito X cantidad de píxeles por centímetro, sería lo mismo, pero la unidad que usamos es la pulgada. Entonces, nosotros vamos a hablar de píxeles por pulgada, o sea, si nosotros tenemos una imagen de 600 píxeles, bueno, ¿cuánto voy a necesitar por pulgada? Y bueno, esto va a depender de dónde lo vamos a mostrar. ¿Para qué vamos a necesitar una imagen? Porque no va a ser lo mismo tener una imagen para impreso que para ver en pantalla. Y para ver en pantalla también va a tener cierta variación según el dispositivo. Pero bueno, más o menos vamos a hablar de... A ver si lo tengo acá. Vamos a hablar de 300 puntos por pulgada para publicaciones impresas y 72 o 96 para publicaciones digitales, ¿sí? Fíjense que para pantalla se necesita mucho menos calidad por cómo se visualizan que para una publicación impresa. Entonces acá hay que tener mucho cuidado porque a veces tenemos una imagen que la vemos perfectamente en pantalla y decimos, bueno, la imprimimos y cuando la imprimimos ahí se ve toda pixelada, ¿sí? Justamente es por esto, por la diferencia, por la diferente necesidad de resolución de pantalla que para publicaciones impresas. Fíjense entonces, la misma imagen a 300 puntos por pulgada, que se ve perfecta, no vemos los píxeles a 100, ¿sí? Fíjense un tercio de los puntos, a ver si puedo sacar eso, a 50 y a 20, ¿sí? A 50 y a 20. Fíjense cómo va variando la misma imagen con diferentes resoluciones. Esto es lo que pasa con las diferentes resoluciones. Entonces, dependiendo de dónde vamos a imprimirlo, dónde vamos a visualizar esa imagen, como les decía recién, vamos a necesitar diferentes resoluciones. Por ejemplo, en pantalla hablamos de 72 o de 96 puntos por pulgada. Obviamente las pantallas cada vez son más, tienen mayor resolución, así que esto puede ir cambiando. Pero 72, 96 está perfecto, ¿sí? Después, en general, para impresión offset, la impresión normal de imprenta, vamos a necesitar 300 dpi. ¿Esto por qué es? Se dice que, o se pide en realidad, que tenga el doble de la lineatura que se va a usar en la impresión. Entonces, en general, la impresión es a 150 lpi, esto lo tenemos acá abajo en la tabla, a 150 líneas por pulgada, que es la lineatura de la impresión. El doble de esa lineatura, el doble en puntos por pulgada de la imagen, el doble es lo que se necesita para la impresión. Obviamente no todas las impresiones son iguales. Para nosotros, para el ámbito editorial, ¿no? Tenemos el clásico de 300, ese sería el estándar, pero por ejemplo si imprimimos en papel diario, en papel, este papel que es mucho más absorbente, en general tiene una lineatura un poquito menor por esto, porque justamente los puntos se amplían, pero bueno, depende mucho del papel y de la imprenta. Entonces lo ideal sería consultar dónde se va a imprimir, la lineatura de cómo va a ser esa impresión y después de eso duplicarlo y esa va a ser la resolución que necesitemos. Pero en general con 300 está bien. 300 dpi. Más que eso por ahora no se requiere. Bueno, vamos a pasar al valor tonal.
el valor tonal es otro de estas características de las imágenes de mapa de las fotografías. Principalmente el valor tonal es la proporción de blanco y negro de un píxel, ¿sí? Y también depende mucho de lo que hablamos al principio, que es la profundidad de color, ¿sí? Y por otro lado tenemos el rango dinámico, que el rango dinámico tiene más que ver con fotografía, estas dos opciones, estas dos características. El rango dinámico es la diferencia tonal entre la parte más oscura y más clara de la imagen. Una foto con un alto rango dinámico va a mostrar una mayor cantidad de grises o una mayor cantidad de tonos, y esto va a hacer que se vea con mayor detalle. Esas es las características de un rango tonal. Fíjense acá que tiene un rango tonal bastante intenso, bastante alto. Acá bajó el rango tonal, o sea, tenemos... tiene mucho que ver también con la profundidad de esa imagen, en realidad la profundidad gráfica de la imagen, y en este caso tiene incluso también un bajo nivel tonal porque es mucho más oscura la imagen, ¿sí? Es una imagen muy oscura porque no hay tanta diferencia entre los valores claros y los valores más oscuros de la imagen. Bueno, según el color que vamos a aplicarle a las imágenes, podemos tener tres tipos de imágenes. Vamos a hablar del original pluma, que es esto, bueno, es una imagen que tiene solo dos valores, negro o blanco, ¿sí? En realidad tiene el fondo blanco, que sería la ausencia de color, porque digamos, no se imprime en blanco, sino que es el color del papel. Y acá vamos a tener solo negro, por ejemplo, no vamos a tener grises, ¿sí? Es solo puntos negros sobre un fondo blanco. Es estas dos combinaciones. Después tenemos los originales medio tono, que van del blanco al negro pasando por una cantidad de grises, ¿no? Por todos los grises. Obviamente, como vimos en la clase anterior, estos originales pluma no es que, estos de tono medio tono o escala de grises, lo vamos a ver como escala de grises en los programas de fotografía. Esto no es que quiere decir que lo vamos a tener que imprimir solo en negro. A esto le podemos aplicar una tinta plana e imprimirse en los medio tonos de ese color especial. Entonces no es que solamente nos tiene que quedar como escala de grises, sino que puede ser escala de un color de una tinta plana. Y por otro lado tenemos los originales de policromía, ¿no? Todos los colores y todos sus tonos. Esas serían las opciones. Ahora vamos a ver después, al final, cómo las guardamos o cómo generamos estas imágenes para guardarlo en estas formas, de esta forma, ¿sí? Porque obviamente si nosotros guardamos una imagen de escala de grises como policromía, lo que estamos haciendo en realidad, o sea, una imagen que la vamos a usar como escala de gris, por ejemplo, en un periódico que se imprime en grises, y nosotros guardamos una imagen policroma o de policromía o en CMYK, como la quieran guardar, lo que estamos haciendo es derrochando recursos, porque estamos guardando una imagen que por supuesto va a ser más pesada porque tiene más información, ¿sí? Tiene la información de todos los colores, y después esa imagen se va a imprimir en blanco y negro. Entonces no tiene sentido. Siempre vamos a tener que guardar de la forma optimizada, de la forma más optimizada posible. Y además esa imagen, si después la vamos a imprimir en blanco y negro, es preferible trabajarla para eso, ¿no? Adaptarla a blanco y negro, subir el contraste o hacerla con más brillo, bueno, modificarle un poco los tonos para que salga bien. Y además, bueno, por una cuestión técnica, si la vamos a imprimir en blanco y negro sería obligatorio guardarla como escala de grises. Ahora después lo vamos a ver. Pero es muy importante optimizar la imagen tanto para
esto lo vamos a ver bastante, lo vamos a seguir viendo, pero es importante, ahora vamos a hacer un resumen también, pero es importante también guardarlo según cómo la necesitemos optimizar esa imagen. Si nosotros vamos a hacerlo para pantalla, lo vamos a hacer de una forma, si es para impresión lo vamos a hacer de otra, si es para impresión y en blanco y negro lo vamos a tener que guardarla de otra manera, y así ir optimizando todas las cuestiones técnicas para que, en definitiva, para que salga mejor esa publicación. Bueno, pasemos entonces al siguiente tema. Bueno, esto, el tamaño de la imagen es tan importante, vamos a volver a trabajar sobre eso. Habíamos hablado del tamaño de la resolución, pero ¿cómo sé a qué tamaño puedo imprimir una imagen? Por ejemplo, ¿no? Ya nos referimos a que la publicación, la resolución, ¿no? Que la resolución estaba dada por la cantidad de puntos o la cantidad de píxeles por pulgada. Ahora, una imagen en sí, una imagen que yo tengo guardada en la computadora, no va a tener una medida, va a tener una cantidad de píxeles nada más. Después, obviamente, con Photoshop o con cualquier programa de retoque de imágenes le vamos a asignar una medida según la resolución. Pero en realidad, una imagen digital tiene una cantidad de píxeles a lo ancho y a lo alto, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos esa cantidad de píxeles cómo sabemos cuál es el tamaño máximo que podemos imprimir una imagen? Por ejemplo, yo tengo esta imagen, ¿no? Este pajarito, que es una imagen que tiene 600, es una imagen muy chica que la saqué de internet, supongamos, que tiene 600 píxeles de ancho por 450 píxeles de alto. Y yo sé que voy a necesitar, para imprimir, porque estoy buscando, estoy haciendo un atlas de animales y voy a necesitar esta imagen para imprimir en ese atlas, la voy a necesitar a 300 puntos por pulgada o píxeles por pulgada. Esta es la resolución estándar que yo voy a necesitar para imprimir una fotografía. Entonces, ¿cómo sé? Si yo voy a necesitar 300 píxeles por pulgada, acá ya sé que tengo 600. Entonces, si yo divido 600 por 300, ¿no? 300 píxeles por pulgada, yo ya sé que de ancho esta imagen la voy a poder imprimir a lo sumo a 2 pulgadas, ¿sí? Porque voy a necesitar 300 píxeles que las voy a tener que meter en una pulgada y otros 300 en la otra, ¿sí? Espero que se esté entendiendo, lo hice de la mejor forma, pero 600 dividido 300 me da 2, ¿sí? Yo sé que necesito 300 píxeles para poner en una pulgada y 300 píxeles para poner en otra pulgada. Esa es la resolución ideal. Entonces, yo ya sé que esta imagen, que es bastante pequeña, la voy a poder usar a 2 pulgadas de ancho, haciendo la misma cuenta, por 1,5 pulgadas de alto. Esto en centímetros son 5 centímetros de ancho por 3,81 de alto. Esto no hace falta hacer la cuenta, yo se los explico para que ustedes sepan cómo se relaciona la cantidad de píxeles con el tamaño máximo que nosotros vamos a poder imprimir una imagen o ponerla en pantalla. Entonces tenemos 3 datos que tenemos que considerar. La cantidad de píxeles que tiene una imagen. ¿Cuál es la resolución a la que yo la voy a tener que considerar o que utilizar? En este caso era 300 puntos por pulgada o píxeles por pulgada. Y por otro lado, el tamaño máximo que me va a resultar, ¿sí? Si yo, en lugar de para imprimirla, necesito para ver en pantalla, es más fácil ahí. Para una publicación digital, por ejemplo, bueno, hago la misma cuenta, pero con 72 dpi. Pero, de todas formas, en pantalla, si yo ya la estoy viendo más o menos bien la imagen, ya sé que ahí ya voy a tener una ventaja. Si yo ya la estoy viendo bien en la pantalla, seguramente esa imagen se va a ver bien en las distintas pantallas. Entonces ahí ya voy a tener un paso dado.
En impreso no puedo decir la veo bien en pantalla y después va a salir bien impresa, porque en general ahí necesito muchísima más resolución. Entonces eso sí, ténganlo en cuenta, siempre, sobre todo para publicaciones impresas, hay que estar viendo cuál es la resolución, viéndola, digamos, en un programa como vamos a ver después. Bueno, entonces yo ya sé que esa va a ser la medida en la que voy a poder imprimirlo. Acá hicimos la cuenta así muy en el aire, pero nosotros vamos a poder usar cualquier programa de retoque de imágenes o de manejo de imágenes. Ahí ya vamos a poder. Después les voy a mostrar cómo hacer para saber estos valores y no necesitar estar haciendo la cuenta, ¿sí? Lo hace automáticamente el programa. Bueno, Bueno, y después pasamos, una vez que tenemos estos temas técnicos más o menos resueltos, vamos a pasar a almacenar la imagen. Eh, Acá tenemos la forma de calcular cuál va a ser el peso de la imagen. Obviamente ahora ya es todo por internet, ya tenemos digamos, lugares donde se almacenan, que son en la nube, o, bueno, discos externos, digamos. Pero, en definitiva, nosotros tendríamos que optimizar siempre los tamaños de los archivos, no guardar más información de la necesaria, no guardar archivos súper pesados, porque todo eso después va a alentizar el trabajo. Entonces, ¿cómo se mide el tamaño de un archivo? Si quieren, como para tenerlo como dato, es la resolución al cuadrado, por el largo en pulgadas, por el ancho en pulgadas, por la profundidad de color. Esa sería la forma y acá nos va a dar el tamaño de un archivo, ¿sí? Acá tenemos una imagen, por ejemplo, guardada a 96 dpi por 10 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho, esto pasado a pulgadas, ¿sí? Acuérdense, y 32 bits de color. Por ejemplo, una imagen TIFF o una imagen PNG a 32 bits o JPG, esto va a ocupar la imagen, esa cantidad de bits, ¿no? Lo que es lo mismo como 838 kilobytes. Obviamente después estos archivos, según el tipo de archivo que guardemos, se va a poder comprimir, va a tener diferentes algoritmos de compresión, así que después ese no es el valor final que va a quedar. Nosotros cuando guardamos archivos, volví para atrás. Cuando guardamos archivos, cuando nosotros guardamos los archivos, o cuando trabajamos con archivos, en primer lugar vamos a tener el formato, digamos, nativo del archivo. Ese formato nativo va a depender del programa donde lo estemos trabajando. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con archivos vectoriales, por ejemplo, nosotros lo vamos a estar trabajando, ese archivo quizás se generó en un programa de ilustración, como puede ser Illustrator, CorelDRAW u otros, hay varios. Esos son el Illustrator es uno de los más usados, el CorelDRAW también. Estos archivos, nosotros vamos a estar trabajando con esos archivos o incluso vamos a estar generándolos en el mismo programa. Ahí vamos a trabajar con el archivo nativo. Mientras estamos trabajando, lo vamos a trabajar con la extensión nativa del programa, que en Illustrator, por ejemplo, es .ai. Esta extensión del programa nos va a servir para mantener todas las herramientas. Por ejemplo, no sé, si tengo alguna sombra, bueno, todo eso lo va a mantener. Entonces, mientras estamos trabajándolo y además vamos a tener que guardar ese original, por si después tenemos que hacer algún cambio, sería interesante guardarlo, lo vamos a guardar de esa manera. Pero después, si ese archivo yo lo necesito para exportar, para incluir en InDesign o en alguna publicación digital o para la web o para cualquier cosa, ya
ese archivo, esa extensión nativa de Illustrator tal vez no me va a servir. Necesito utilizar algún archivo que sea compatible con otros programas. Entonces, en el caso de los archivos vectoriales o de los gráficos vectoriales, podemos guardarlo como un archivo EPS, como PDF también guarda archivos vectoriales, o bien con el archivo SVG, que es gráficos vectoriales escalables. Este archivo es uno de los que más se utilizan en este momento. Y después, por otro lado, en el caso de los mapas de bits, el archivo en general va a llegar, va a llegar desde se va a digitalizar, por ejemplo, o desde una cámara de fotos. Vamos a tener en ese formato, en el formato que nos dé la cámara de fotos. Muchas guardan ya directamente en JPG porque es un archivo con compresión. Ahora vamos a hablar sobre eso. Pero también estos programas también tienen sus extensiones o sus tipos de archivos nativos. Por ejemplo, en el caso de Photoshop, tiene el archivo que es PSD. Este archivo de Photoshop, ¿qué va a guardar? Va a guardar capas, va a guardar el texto como texto, porque una vez que nosotros ya lo convertimos a una imagen mapa de bits, en realidad, el texto va a pasar a ser puntos. Una imagen JPG que tiene texto, nosotros ese texto no lo vamos a poder editar. Son puntos como si fuera una fotografía. Entonces, guardar ese archivo original, si estamos trabajando con fotomontaje o con capas, bueno, o con todas las herramientas que son millones, las herramientas que tiene Photoshop para trabajar efectos, bueno, diferentes cosas. Eso lo podemos guardar y Photoshop va a guardar, el archivo nativo va a guardar las capas, los efectos, los recortes, la tipografía editable. Todo eso lo podemos guardar en el archivo nativo, que en el caso de Photoshop, como les decía, es .psd. Entonces, pero ese archivo después no es exportable. Si bien puede ser que los archivos de Photoshop o los archivos de Illustrator, al ser parte de la misma suite de productos, InDesign permita importarlos, no es lo mejor. Lo ideal pues son archivos pesados también, ¿no? Para trabajar, imagínense colocando un montón de esos archivos pesados en InDesign. Si la computadora no es muy potente, podemos llegar a lentizarlo bastante. Entonces, lo ideal siempre es guardarlo de la mejor manera posible, de la manera más óptima. Entonces, una vez que tenemos ese archivo, que lo vamos a mantener, porque ya les digo, en el mismo caso anterior, en general lo mantenemos porque después tenemos que hacer, no sé, algún cambio o algún efecto, o le queremos cambiar la fotografía y utilizar la misma tipografía. Bueno, por diferentes motivos, ese archivo original lo vamos a mantener. Sería el archivo de trabajo, ¿sí? Como cuando en InDesign trabajamos con el archivo de InDesign y después, al final de todo, guardamos un PDF para mandar a la imprenta. Sería el mismo caso. Entonces, ¿cómo vamos a exportar los archivos mapa de bit? Bueno, y acá tenemos varias opciones. A esto queríamos llegar, tengo la diapositiva acá hace un rato. Acá tenemos podemos guardarlo así como está, el bruto, digamos, si tenemos una foto, por ejemplo, podríamos guardar la foto así como llegó de la cámara, o bien podríamos hacer algún tipo de compresión, por ejemplo. Y acá tenemos varios factores. Por ejemplo, podemos hacerlo compresión sin pérdida, que son, se abrevia el código, pero sin desechar información, ¿no? Entonces acá tenemos varios algoritmos, por ejemplo el RLE, que sustituye la información gráfica de píxeles que se repiten, ¿no? Por, digamos, si tengo esta parte, se guarda la información una vez en lugar de píxel por píxel. Después tenemos el algoritmo LZW, que utiliza, digamos, los algoritmos son formas de compresión. En este caso serían compresión sin pérdida. Lo cual es muy interesante para fotografías porque siempre si hay pérdida, algo se pierde, por más que sea
que nosotros no lo veamos, siempre algo se pierde. Entonces, tenemos estos dos algoritmos que son sin pérdida, que trabajan de diferentes formas. En uno se sustituye la información de píxeles similares y en el otro se hace tablas de cadenas, digamos, reemplazando, también se llega a lo mismo, ¿no? Reemplazando los que son iguales por códigos únicos que lo representan, ¿sí? Se transforma todo eso en una especie de codificación, logrando una reducción del tamaño. Siempre acá vamos a trabajar para reducir el tamaño. Y por otro lado tenemos la compresión con pérdida, que en general siempre es mayor la compresión. Por ejemplo, en el caso del JPG, el algoritmo JPG, de los archivos JPG. Acá lo que hace es eliminar datos redundantes o lo que no es perceptible por el ojo humano, ¿sí? Entonces se va eliminando esa información o esos píxeles, así se reduce el tamaño del archivo. Este es el algoritmo JPG que reduce un montón y tenemos diferentes niveles de reducción. Entonces eso lo podemos elegir nosotros cuando guardamos un archivo JPG, por ejemplo. Entonces, según estos datos, según lo que nosotros necesitemos, en general no vamos a necesitar el archivo original de la cámara de fotos súper profesional, salvo que tengamos que hacer una gigantografía. Entonces, por eso existen estas formas de guardado que son... estas formas de guardado que son... que comprimen u optimizan en realidad el espacio de guardado. Entonces, según estas opciones, que sería guardado sin ningún tipo de compresión, guardado con compresión con pérdida o guardado de compresión sin pérdida, según estas opciones, nosotros vamos a tener diferentes archivos que guardan de esta manera, de alguna de estas formas. Y ahí vamos a pasar a lo que son los formatos de los archivos. ¿Sí? Tenemos el primero es el RAW, R-A-W. Este formato de archivos no es muy común porque este formato guarda toda la información tal cual como sale de una cámara de fotos profesional o semiprofesional. ¿Qué quiere decir esto? No hace ningún tipo de conversión o de... no hablamos ya ni siquiera de compresión, pero no hace ningún tipo de conversión. Se guarda tal cual los píxeles como fueron tomados de la cámara de fotos. Obviamente esto hace que los archivos sean súper pesados, porque no es que solamente no hace compresión, sino que guarda tal cual píxel a píxel. Obviamente para trabajos profesionales de fotografía se utiliza, para guardar los originales de esos trabajos se usa, pero necesitamos un gran espacio de guardado. Si nosotros, no sé, nos vamos de vacaciones y tenemos una cámara de fotos semiprofesional y la seteamos como para que guarde los archivos de esta manera, en general no es la opción por defecto para el que saca fotografías de forma no profesional. Enseguida se nos va a llenar la memoria que tenga esa cámara porque son archivos muy pesados. Entonces, en general, guardamos como JPG, sería, ¿no? Una JPG que guarda también buena calidad, no es que no, pero este archivo RAW es uno de los más pesados porque guarda tal cual, no tiene ningún tipo de procesamiento. ¿Sí? Este sería el primero. Después tenemos los archivos de tipo TIFF, que TIFF es un archivo de gran calidad y acá podemos elegir cuando guardamos como TIFF. Podemos guardar, además tenemos 48 bits de color, ¿sí? con las 3 capas de RGB más los canales alfa, o sea, los 48 bits. Después tenemos la opción de guardarlo con compresión o sin compresión, como se ve acá, o con alguno de o elegir la compresión que queremos agregarle a la imagen, ¿no? Por eso. El TIFF en general es un archivo de muy buena calidad. No se puede guardar sin compresión incluso, es de muy buena calidad por
la cantidad de colores que guarda y también por que se puede elegir la compresión que queremos darle o guardarlo sin compresión. Entonces permite guardar imágenes, por ejemplo, un libro de fotografía, se podría guardar una imagen de tipo TIFF, que yo sé que nos aseguramos de que la imagen va a quedar bien, ¿no? Siempre estamos hablando de originales que tengan buena calidad, ¿no? Por supuesto. Por otro lado tenemos el archivo GIF, ¿no? El archivo GIF que ahora se volvió a poner de moda por el tema de que mandamos estos GIF, estas mini animaciones por WhatsApp. Pero en realidad el GIF surge o se utilizó, mejor dicho, para los inicios de lo que era Internet, ¿no? Donde podíamos poner animaciones, donde no había tanta banda ancha o tanto nivel de procesamiento. Entonces estas mini animaciones eran muy livianas, son animaciones livianas. Obviamente ya para fotografía no nos sirve porque tiene solamente 256 colores, entonces eran animaciones, ilustraciones simples, sin gran cantidad de colores. Y también la otra característica muy interesante es que permite transparencias. Permite transparencias y animaciones, como les decía. La transparencia es interesante para las imágenes de publicaciones porque nosotros las podríamos poner una encima de la otra, una imagen encima de la otra, si tiene transparencia y que se vea lo de atrás, porque siempre las imágenes son rectangulares, nosotros las vamos a guardar siempre con un formato rectangular, entonces que tenga transparencia nos permite ubicar una imagen adelante, otra atrás y que se visualice a través de esa transparencia. Hoy para publicaciones sobre todo y también para lo que es digital, el archivo GIF se reemplazó por el archivo PNG, que tiene transparencia también, no tiene animaciones, pero tiene transparencia y guarda más cantidad de colores. Acá está el archivo PNG, tiene hasta 24 bits de profundidad del color, ¿sí? Entonces, bueno, se pueden guardar fotografías con muy buena resolución. Utiliza sistema de compresión sin pérdida, entonces también es muy interesante para guardar imágenes, ¿no? Es un formato de muy buena resolución para imágenes. Y si a todo esto le sumamos que permite guardar una imagen con transparencia, bueno, es uno de los más usados, de los que más se está usando actualmente. Bueno, por otro lado tenemos este formato JPG. El JPG es uno de los formatos también más usados porque justamente reduce mucho el peso de los archivos. Sobre todo es muy usado para publicaciones digitales, ¿no? Donde nosotros necesitamos que la publicación sea lo más liviana posible para que cargue rápido, para que se descargue y se visualice rápidamente. Entonces, el JPG para fotografías tiene un algoritmo de compresión que es muy optimizado, por decirlo de alguna manera. Entonces, el JPG, la verdad que es uno de los formatos que más vamos a encontrar, sobre todo en lo que es web. La reducción de tamaño tiene que ver con este algoritmo que hablábamos antes, y lo que hace es guardar la imagen quitándole esto que no es perceptible por el ojo humano. Entonces, nosotros vamos a poder seleccionar, ¿no?, qué calidad, podemos incluso hacer el archivo que reduzca lo menos posible, pero que use el algoritmo de reducción, o una calidad media o una calidad baja. Según, por ejemplo, si nosotros necesitamos algo que cargue muy rápido o que es algo que no tiene mucho detalle, lo podemos hacer que la reducción sea al máximo posible. Total, no vamos a perder mucha resolución. De todas formas, lo podemos ir viendo esto. Si nosotros cambiamos, nosotros lo vamos a ir viendo cómo se va, los detalles de la fotografía que se van perdiendo. Bien. Bueno, esto es lo que estábamos viendo. Bueno, y por último, vamos a ver cómo preparar esas imágenes o cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para guardar la imagen, supongamos. Ahora después igual lo vamos a ver en la aplicación. Pero
si nosotros, acá vamos a hacer una división entre impresión, si son imágenes para imprimir, para una publicación impresa, o si son imágenes para publicaciones digitales. En el caso de la resolución, vamos a trabajar con 300 puntos por pulgada para publicaciones impresas y 72, entre 72 y 96 para publicaciones digitales. Recuerden que esto es para el caso de los mapas de bits. En el caso vectoriales no importa la resolución porque no tienen resolución directamente. Nosotros ahí ya la podemos utilizar a cualquier tamaño. En el caso del color vamos a trabajar, ¿sí? Acuérdense lo que trabajamos la semana pasada, la clase pasada, sobre el color, sobre los sistemas de color. En el caso de las publicaciones impresas, vamos a trabajar la imagen al final, va a tener que tener aplicado el sistema de color CMYK. ¿Sí? Así como lo hacemos con los colores, las imágenes sí o sí van a tener que tener aplicado este sistema. Y en el caso obviamente en el caso de imágenes a color, si son blanco y negro, va a estar en escala de grises, en cualquiera de los casos. Y en el caso de publicaciones digitales, la vamos a mantener en RGB, en el sistema aditivo de color, en el sistema RGB. Digo las vamos a mantener porque en general las imágenes en la computadora ya van a estar en ese sistema, pero no está de más chequearlo. En cualquiera de los dos casos no está de más chequearlo. Y los archivos que vamos a usar van a ser, en el caso de impresión, TIFF, PNG, JPG. Digamos, el TIFF sería para imágenes de mayor calidad y que necesitemos mantener esa calidad, ¿no? Podemos usar incluso sin compresión. Y JPG sería para el caso donde necesitamos reducir más las imágenes. O bien que ya tengan ese sistema aplicado, que ya vengan las imágenes con JPG y bueno, mantenerlas con ese archivo, con ese tipo de archivos. Y en el caso digital, las que más se podrían usar son JPG y PNG, por el tema del tamaño de los archivos, ¿no? En las publicaciones digitales vamos a evitar que el lector tarde mucho en cargar, que se sature su internet, ¿no? Entonces vamos a evitar eso, haciendo siempre que esté optimizado para cargar rápido. Entonces, en el caso de JPG sería el ideal, en el caso digital, o bien PNG si necesitamos, por ejemplo, transparencias, si necesitamos usar alguna imagen con transparencia. Esa sería la forma. En el caso de vectorial, vamos a trabajar con el formato, con el mismo sistema de color, lo mismo, lo vamos a transformar a CMYK para publicaciones impresas, o a RGB, vamos a trabajar con ese modo de color para publicaciones digitales. Y los archivos de exportación vamos a guardarlo. Si, por ejemplo, estoy trabajando con una ilustración en Illustrator y la voy a guardar para usar en InDesign, para incluir en una publicación, lo puedo guardar como EPS, el archivo de exportación, EPS o SVG. Ahora todo esto lo vamos a trabajar, lo vamos a ir a ver cómo hacer estos cambios en el programa de aplicación.